Qué lindo verles. Nos gozamos y nos alegramos cuando estamos reunidos para celebrar al Señor, adorarle, cantarle, escuchar su voz, aprender, conocer su voluntad. Y qué sorprendente que es el Señor cuando nos habla siempre algo de la naturaleza, algo que nosotros sí conocemos, para mostrarnos algo espiritual que tal vez no lo vemos ni tampoco lo podemos entender. Y Jesús habló mucho acerca de ejemplos naturales para poder entender lo espiritual. Y claro, cuando uno confía en el Señor es como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas en un arroyo, que dice que sus hojas siempre están verdes, aunque venga la sequía, venga el calor, sigue estando verde, frondoso y nunca deja de dar fruto. Qué importante que nosotros esa palabra la podamos guardar en el corazón, esa promesa, pero también esa promesa está ligada a una responsabilidad nuestra, que es el confiar, el estar tomado de la mano del Señor, creyéndole a Él en todo momento. Qué lindo que puedan leer todo el libro de Jeremías. Es un libro maravilloso y es muy actual su mensaje, aunque los primeros capítulos nos hablan de la apostasía de Israel, de cómo Israel dejó a su Señor, dejó a su Dios, pero Dios allí mostrándonos su misericordia para con su pueblo, y Él sigue siendo misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Cada mañana su misericordia es nueva para cada uno de nosotros, su fidelidad permanece para siempre. O sea, Él es digno de confianza, que depositemos toda nuestra confianza en Él. Hoy quiero hablarles de un capítulo, en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. Todos conocemos, hemos leído o hemos escuchado los mensajes acerca de la mujer samaritana, sus enseñanzas, cómo se dio toda esta situación. Y es tan interesante, hay tanto por aprender en este capítulo 4 del Evangelio de Juan, que no alcanzaría el tiempo. Hay mucho de teología. Jesús trae muchas enseñanzas en un rato ahí que estuvo con la mujer samaritana. Pero vamos a meternos en este tema maravilloso que es lo que Jesús termina diciéndole a la mujer samaritana acerca de los verdaderos adoradores, que en espíritu y en verdad le adoran. Y nosotros, como cristianos, como creyentes, seguidores del Señor, tenemos que saber que somos llamados a ser o a mantener o a tener una vida de adoración. Vamos a leer a partir del verso 5, el capítulo 4 de Juan, y vamos a leer hasta el verso 26. Vino pues, hablando de Jesús, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, y ya era la hora sexta, o sea, al mediodía, 12 del mediodía aproximadamente. Vino entonces una mujer de Samaria a sacar agua. Eso es lo extraño, porque el agua la sacaban muy temprano en la mañana. La gente de la ciudad iba al pozo a sacar agua, no van a pleno sol, ¿no? O sea, los que hemos podido
estar en Israel. El sol pega fuerte a esa hora en medio del desierto. Samaria estaba como a 1 hora de Jerusalén, hacia el norte, y es un sector que es desértico, aunque los pozos de agua eh, traían lo que nosotros necesitamos para que las plantas y todo, ¿no? El riego, dan frutos, como leímos en Jeremías. Y era muy importante, y uno tendría que remontarse a los pozos de Jacob, a los pozos de Isaac, haciendo en ese peregrinar que ellos hicieron por la tierra prometida. Tiene mucho, mucho de darnos, de poder nosotros aprender de todo esto. Y es importante que lo podamos entender, la revelación, el entendimiento de lo que significa el pozo de agua allí en Samaria. Pero dice que él tenía sed y le dice a la mujer, cuando llega, dame de beber. Porque los discípulos se habían ido a la ciudad a comprar pan, comida, algo para comer, porque obviamente ya era el mediodía. Lo extraño aquí es que Jesús le dice a la mujer que le dé agua. O sea, poco caballero Jesús. Podría él haber sacado el agua para ella y después él tomaba, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros los hombres? O por lo menos lo que debería hacerse, ¿no? Pero aquí él, a una mujer sola que llega en un horario que no es el adecuado, él le pide que le dé agua. Porque estaba solo, entonces la mujer le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, o sea, no se hablan, no se relacionan. ¿Y por qué eso? Si ambos viven en la tierra de Israel. Y esto se remonta cuando los asirios conquistaron la tierra de Israel, tomaron cautivos a muchos de Israel, pero otros judíos se quedaron a vivir en Israel y convivieron con los asirios y tuvieron, se casaron, tuvieron hijos, se mezclaron con los asirios, y eso, según la ley, era un pecado, estaba prohibido. Por lo tanto, los judíos no se hablaban con los samaritanos porque eran considerados paganos, pecadores, mestizos, no eran considerados del pueblo de Israel. Perdieron la identidad de pueblo de Dios. Perdieron lo que eran las promesas, las bendiciones que Dios había dado al pueblo de Israel. Por lo tanto, no se relacionaban porque eran considerados al igual que los otros o las otras pueblos o naciones que eran paganas o gentiles, como dice la Biblia. No eran del pueblo de Israel. La mujer se asombra de por qué él le habla y le pide agua. Entonces Jesús le dice, al verso 10, si conocieras esa palabra, guárdenla, escríbanla. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tú tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos
y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La importancia del agua, como leíamos, ¿no? Un árbol plantado junto a corrientes de agua siempre estará verde, crecerá frondoso, fuerte. El que confía en el Señor será como uno de esos árboles, ¿no? Plantados junto a las corrientes de agua. Y aquí Jesús le dice que el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hasta aquí la mujer no entendió nada. ¿Sí? Porque Jesús le está hablando de algo espiritual, algo que no se ve, y ella todo lo relaciona, lo razona de acuerdo a lo que ve, lo natural. Como todos nosotros, todo lo relacionamos a lo que vemos, a lo que vivimos, a lo que estamos acostumbrados. Entonces Jesús le dice, ya que no entendió nada, dice: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer, le dijo: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Aquí Jesús tiene que llamar la atención de la mujer hablándole de su vida personal, trayendo a luz lo que solamente ella sabía. Y ahí estaba el tema del por qué ella iba sola a sacar los cántaros de agua y no iba con las otras mujeres o con otros o con los pastores a sacar el agua del pozo, por la vergüenza, porque sabía que su vida estaba mal delante del pueblo. Porque aunque los samaritanos no iban al templo, que eso lo vamos a ver ahora, no iban al templo, no tenían los rituales de los fariseos o los rituales de los sacerdotes dentro de lo que era el templo, ellos no creían o no tenían tampoco los rollos de los profetas, los salmos, ni Ruth, ni Esther. Ellos no tenían porque no los consideraban que eran inspirados por Dios. Los samaritanos solamente leían y creían en los libros de Moisés, los 5 primeros libros de Moisés. Entonces aquí viene el tema central, diríamos, del mensaje de Jesús. La mujer, cuando le dice: me parece que tú eres profeta, ya despertó en ella Jesús el interés por él y por su mensaje, porque le está revelando, le está hablando de su vida personal, y él no es alguien que conoce, no es alguien que vive en la ciudad, es un forastero, diríamos, un judío que viene allí de paso. ¿Cómo sabe lo que yo he vivido, con quién estoy? ¿Cómo sabe que me casé 5 veces y el que estoy ahora no es mi marido? Entonces ella le dice: me parece que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Aquí la mujer, cuando
se da cuenta que este hombre es alguien importante, entre comillas, o sea, es un profeta de parte de Dios, ya comienza ella a hablarle en un término ya más religioso. ¿Sí? Van siguiendo la lectura, ¿no? Primero, ella habla en lo natural, cómo va a sacar el agua, de dónde va a sacar el agua tú, qué aguas tiene. Jesús le habla del agua de vida, una corriente de agua que salte para vida eterna. Ella no capta el mensaje, no entiende qué es eso, de agua viva, de corrientes de agua, de dónde va a sacar el agua, cuál es el agua. Tú eres mayor que nuestro padre Jacob, como diciendo, si este pozo ha dado de beber a él, a su familia, a su ganado, y hasta el día de hoy sacamos agua, Dios nos ha bendecido a través de este pozo de Jacob. ¿Quién eres tú? O sea, tú tienes otro pozo mejor que este. Eso es lo que le estaba diciendo la mujer samaritana. Jesús allí, como vio que ella no entendía el mensaje, entonces le saca lo oculto del corazón de ella para llamar la atención. Entonces ella abre los ojos, dice, me parece que tú eres profeta. Entonces saca este tema que dice, ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén a adorar, ¿no? Ella lo ve a Jesús como un profeta que viene a sacarle en cara sus pecados, sus errores. Entonces le dice, pero mira que nuestros padres adoraron aquí en este monte, aunque ustedes dicen que hay que ir a Jerusalén a adorar. Y ella crea allí un muro, ¿no? Como muchas veces nosotros creamos muros cuando el Señor nos confronta con la realidad. Aquí Jesús, como paso a paso, lentamente, la va llevando al mensaje del Evangelio que le quería dar a ella, cuando judíos y samaritanos no se hablaban, no se relacionaban, no compartían. Eso es muy importante. O sea, ellos eran rechazados por el pueblo de Israel. Ellos no eran considerados parte del pueblo de Israel, no eran considerados como que Dios los iba a bendecir, no son parte del pacto, no son parte de las promesas de Dios. Pero Jesús la va llevando, y tiene mucho que ver también con nuestra aptitud de vida, de fe, porque ella creía en Dios, creía en las escrituras de Moisés, o sea, los 5 primeros libros. No era alguien que no conocía de las escrituras, pero en ningún momento Jesús le reprocha nada, aunque ella creía que como profeta judío venía a ella a reprocharle por ser samaritana, por ser pecadora, por haberse casado 5 veces y ahora estar juntado con alguien que no es su marido. O sea que ella te tuvo que haber divorciado, y si no se divorció según la ley de Moisés, porque Moisés daba el repudio, diríamos, del varón hacia una mujer, si la mujer había cometido adulterio o el hombre habría cometido un adulterio. Pero si no, no estaba permitido el divorcio. Lo más probable, porque aquí no se nombra, que ella no se divorció de ninguno de sus maridos. Pero eso queda a criterio, ¿no?, de nuestra imaginación. Pero la mujer se sorprende que Jesús le diga lo que hay en el corazón de ella, su vida personal, su vida íntima. Cuando ella le dice que le dé de agua, esa agua, él le dice, ve y trae a tu marido. ¿Para qué?
para mostrar que el que está hablando con ella es alguien que todo lo sabe, es alguien que tiene algo de parte de Dios. Es allí donde ella comienza a cambiar la forma de hablar. Es cuando alguien le dice la verdad de un mensaje de la palabra de Dios y nosotros ¿qué decimos? No, sí, yo ya sé, ¿no? Nos escudamos, no, si yo ya sé, no, si yo ya lo leí, si yo ya conozco, no, si yo fui al seminario, no, si yo estudié la palabra también. No necesito que me vengas a decir algo. Mira que yo también sé, nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Yo sé de teología también. Yo conozco las escrituras. Pero Jesús en ningún momento le habló de adoración. En ningún momento le habló de las escrituras. Solamente le dijo que si conocieras el don de Dios y quién te pide agua, tú le pedirías a él agua y él te daría agua viva y no tendrías sed jamás. Y ella dice, bueno, dame esa agua para no venir más al pozo. Ella lo toma todo en lo natural hasta que Jesús le saca del corazón de ella lo que vive, lo que ella ha vivido, quién es ella. Entonces dice, es un profeta. Entonces se comienza a escudar a través de las escrituras para que Jesús no le reproche su pecado. No le diga nada en relación a su vida personal. No me vengas a corregir. Ya demasiado tengo con los vecinos, con los parientes, con los religiosos ahí de la ciudad y con la gente que vive en la ciudad, porque no era un pueblo que vivía mucha gente. A lo mejor eran 500, no sé, llegaba a 1000 personas en esa ciudad. Por lo tanto, ¿no? Como dicen, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Todo se sabe lo que pasa con uno, con el otro. Pero aquí Jesús entonces, cuando ya llamó la atención de la mujer, le dice, mujer, créeme que la hora viene y ahora es, ¿no? Créeme que la hora viene, donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Ella le dice, mira, ustedes dicen que en Jerusalén hay que adorar, nosotros decimos que adoramos aquí, porque Jacob adoró allí en este monte donde ellos estaban, hizo el altar de adoración Jacob, pero luego David envía a traer el tabernáculo allí en Jerusalén, donde él vivía, trae el tabernáculo, luego hace el templo y allí se centra todo el servicio religioso de adoración, de sacrificios, el culto de los israelitas en Jerusalén, y los samaritanos quedaron relegados, quedaron fuera de estos servicios de los sacerdotes y de lo que era el templo. Pero Jesús, verso 21, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes, dice, adoran lo que no saben. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos. Allí Jesús le dice, bueno, ¿quiere discutir teología? Discutamos. Ustedes están adorando lo que no saben. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos. ¿Por qué? Porque la salvación viene de los judíos. Aquí todo una discusión
teológica entre una mujer samaritana, rechazada por los judíos, odiada, tal vez tenían repugnancia los samaritanos por haber hecho lo que hicieron, pero ella comienza a sacar el tema de la adoración. ¿Y qué es la adoración? No significa que ellos allí en Samaria, en el monte Jezreel, vivan y adoraban con canciones, con cánticos, hacían sus sacrificios. Ella lo llevaba a ese culto. Pero aquí Jesús le va llevando un poquito más adentro y le dice, ustedes adoran lo que no saben. ¿Por qué? Porque ellos no tienen las demás escrituras. Ellos no tienen los jueces, no tienen a Josué, no tienen los salmos, no tienen a Ruth, a Esther, a Nehemías, profetas mayores, profetas menores, proverbios. No tienen todo lo relacionado a lo que vivió Israel de parte de Dios con el templo, con el tabernáculo, con David, el rey David, la simbología, las profecías de Dios para el pueblo de Israel. Y no tenían conocimiento los samaritanos que realmente la salvación vendría de los judíos, porque habla de Belén, el nacimiento virginal, las profecías del Mesías, no están escritas en los libros de Moisés, tal como están en los profetas, hablando abiertamente de un Mesías, de un reino del Mesías, de lo que vendría a ser el Mesías, porque ellos no tenían a Jeremías, ni a Isaías, ni a Malaquías, ninguno de los profetas, ninguno de los salmos que hablan directamente acerca de la salvación de Dios por medio del Mesías. Ellos, como vamos a ver la mujer ahora aquí, que cómo le va a responder a Jesús. Leímos el verso 22, vosotros adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé, ahí ella se recuerda, sé que ha de venir el Mesías, el ungido. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Entonces Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. Entonces, para centrar un poquito estos versículos, la conversación de Jesús con la samaritana tiene que ver con el entendimiento, con la identidad, con el conocimiento de Dios. Porque ella tenía un conocimiento, ella algo sabía, pero que estaba equivocada. Jesús la fue llevando al verdadero conocimiento. Ahora, a mí me llama la atención, todo este mensaje de Jesús teológico, donde había que adorar, del Padre Jacob, de la salvación, de la verdadera adoración, del agua de vida, nunca Jesús lo había hablado con sus discípulos. Lo habla con una mujer, y una mujer samaritana. Y le trae tremenda revelación a esta mujer. ¿Qué vio Jesús en esta mujer? ¿Por qué no lo habló a los discípulos? No lo tenemos que él dio este discurso a gente ya conocedora en Israel. No fue al templo a hablar de este tema. Se fue a una mujer rechazada,
no solo por los judíos, porque era samaritana, sino rechazada por su propio pueblo. Por eso que ella iba al calor del día, del mediodía, a sacar agua del pozo. O sea, tenía que subir el monte, tenía que cargar el agua y luego bajar con el agua entre los hombros. O sea, no era fácil la vida de esta mujer. Había sufrimiento, dolor, tristeza, rechazo, falta de identidad. ¿Quién soy en realidad? ¿Para qué estoy aquí? ¿Será verdad todo lo que sé de Moisés, la tierra? ¿Cuál es mi futuro siendo una samaritana? ¿Dios se acordará de mí? ¿Dios se fijará en mí? ¿Habrá salvación para mí? No habla que ella era una mujer que iba a adorar a las tierras de Jacob, a ese monte. Ella sabía, ella decía, nuestros padres adoraron aquí. O sea, ella se identificaba con Jacob, se identificaba con la vida y el servicio que Jacob hacía. Y era lo más, diríamos, cuerdo pensar, ya que no podemos ir a Jerusalén, los judíos nos odian, no podemos bajar a Jerusalén, no podemos ir al ritual, no podemos presentar sacrificios, nos identificaremos con Jacob y hacemos nuestro culto de acuerdo a lo que Jacob hacía. Entonces Jesús dice, ustedes no saben nada y adoran lo que no saben. Entonces le dice, mira, para que entendamos un poco, ni siquiera va a servir que adores acá o adores en el templo. Porque el Padre busca que le adoren en espíritu y en verdad. Y para nosotros ordenarnos en el mensaje, porque aquí hay una riqueza enorme de muchos temas, pero quiero centrarme en 3 puntos. Primero, ¿qué es la adoración? Segundo, ¿por qué Jesús habla con ella sobre este tema? Y tercero, el efecto que causó Jesús en la vida de esta mujer. Y con esos 3 puntos, quiero que nosotros podamos tomar el mensaje y decir, yo quiero ser un verdadero adorador. ¿Qué es adoración? Tanto en griego como en hebreo significa lo mismo, o sea, postrarse delante de alguien o arrodillarse delante de alguien, inclinarse, haciendo reverencia. Esas son las palabras que se traducen como adoración, ¿sí? En las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las palabras utilizadas significan lo mismo, postrarse, inclinarse, arrodillarse delante de alguien. Pero no es solo la aptitud física la que me dice que yo estoy adorando, no es la canción que yo cante, que diga, ay, está adorando a Dios, no es el ritmo de la música, no es un momento de adoración, no es que voy al templo y adoro y me voy, no es que voy al monte Jezrim, como decía la mujer samaritana, en este monte nosotros adoramos y me retiro a mi casa, no es un tiempo, es una vida.
de adoración. Es lo que Jesús le está mostrando a la mujer samaritana. Porque él, leamos los versos 23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea, el Padre no busca adoradores momentáneos, no busca adoradores emocionales, no busca adoradores en la forma natural. Dice que el Padre busca a los que le adoren en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Y vamos a explicar eso. La adoración tiene mucho que ver con mi identidad en Dios. Yo no puedo adorar si no me identifico con Él, no sé quién es Él. Por lo tanto, yo puedo hacer una obra, una acción de adoración, pero el Padre no recibe esa adoración, porque yo solamente hago la acción, me postro, puedo arrodillarme, puedo levantar las manos, puedo cantar, pero si yo no estoy identificado, no conozco a Dios, no estoy adorando desde la perspectiva de Dios, porque Dios busca a los que le adoran en espíritu y en verdad. Adorarle en espíritu habla de identidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros creemos y recibimos al Espíritu Santo, que es esa agua viva que Jesús le habló a la mujer, el Espíritu Santo nos hace que hijos de Dios, nos da identidad con Dios, nos une a Dios, somos el templo de Dios. Por lo tanto, conozco al Padre y es por eso que le adoro, que es adorar, entregarme, rendirme, dar mi vida a Él. Eso es la adoración que el Padre busca. No busca solamente la apariencia física de la adoración. Busca esa entrega, ese renunciamiento a mi vida, que es lo que significa arrodillarse, postrarse, inclinarse delante de. ¿Se acuerdan cuando yo hablé de que cuando un ejército era vencido y se rendían, era o optaban una posición que se arrodillaban delante del general del ejército cuando estaban ya rendidos, en una posición que no tenían defensa, no podían hacer nada frente al enemigo. O sea, estaban rendidos. Esa es la palabra que significa rendición en el original, es no tengo cómo defenderme. Estoy rendido, ya no tengo herramientas, no tengo fuerza, no, estoy en una posición delante del enemigo o delante del general que me venció, en que yo no puedo atacarte, no puedo defenderme, estoy en una posición que no puedo hacer ninguna acción para soltarme o desprenderme de esta rendición. Estoy rendido. Eso significa rendición, que tiene mucho que ver con la palabra en hebreo que se traduce como adoración. Por lo tanto, en el espíritu, yo adoraré al Padre en el espíritu, me habla de la identidad
honestidad con Dios. Conozco quién es Él y me rindo, me entrego, me inclino, me humillo y lo adoro. Por lo tanto, ya no tiene que ver con mi tiempo de adoración. Voy a cantar, voy a ir a adorar a Dios, voy a ir al templo a adorar a Dios, sino que mi vida se transforma o es parte de una adoración continua. ¿Por qué? Porque estoy rendido, postrado, humillado, inclinado ante el Padre todo el día. El Espíritu Santo nos da la imagen de Hijo de Dios, por lo que mi vida gira ahora alrededor de Dios. No puedo adorar al Padre si no tengo al Espíritu de Dios. Pasaría a ser un acto religioso, que es lo que Jesús le enseña a la mujer samaritana. No importa si vas a adorar en Jerusalén o vas a venir a adorar a este monte. Llegará el día, y ahora es, le dice Jesús, que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre, porque el Padre que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no puedo adorar al Padre si no es por el Espíritu de Dios que me conecta con el Padre todos los días. Y es mi tarea, mi trabajo, mi responsabilidad como hijo de Dios, como creyente, avivar el fuego de esa adoración, despertar cada día en mi ser el espíritu de adoración. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Debo presentarme cada día como un sacrificio, entregándome completamente a Él todos los días. Recuerdan que en Jerusalén, en el templo o en el tabernáculo, la adoración era cuando iban a hacer un sacrificio. Si vamos a Abraham, a Isaac, a Jacob, cuando ellos iban a adorar a Dios, iban con un sacrificio. Le dicen cuando iba con Isaac, Abraham le dice a los sirvientes, miren, quédense ustedes acá, yo voy con mi hijo al monte a adorar. ¿Y qué iba a hacer? Sacrificar a su hijo. Esa era una forma de adoración, un sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio tiene relación con la muerte. Yo entrego, doy la vida de este cordero, de este animal, en sacrificio para adorarte, inclinarme, reconocer que tú eres Dios, que yo no soy digno de venir delante de ti por mis pecados, pero aquí doy la vida de este animal en sacrificio para adorarte. O sea, la adoración no es como muchas veces nosotros la hemos practicado, de cantar, de una canción lenta, como a veces decían, ¿no? Cantemos, vamos a adorar a Dios, nos arrodillamos y podemos adorar y damos gracias. Sí, tiene que ver también, no es que no, pero no es eso solo. La adoración que Jesús le está mostrando a esta mujer y nos está hablando a nosotros es que la hora llega y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Y la verdad tiene que ver con el conocimiento de quién es Dios. O sea, el espíritu, yo adoro en espíritu porque he recibido el Espíritu de Dios y estoy identificado con Dios. Soy su hijo, soy parte, soy de la familia. Por lo tanto, le adoro en el
Espíritu. Me entrego, ya no vivo yo, sino que el Espíritu Santo vive en mí, por lo tanto, tengo una vida de adoración. Y en verdad, porque yo ahora conozco a quién adoro. Sé a quién adoro, sé quién es Dios. Por eso Jesús le decía, ustedes adoran lo que no saben. Si yo conozco a Dios, entonces mi vida se transforma en alguien que adora por medio del Espíritu Santo con conocimiento claro y verdadero de quién es Dios. Al tener ese conocimiento, al tener al Espíritu Santo en espíritu y en verdad, yo entiendo lo que es la adoración a Dios. Que yo no tengo que ir a un lugar a adorar a Dios, no tengo que tomarme un tiempo de adoración solamente, sino que mi vida ya es un adorador, que eso implica en mí un sacrificio. Implica a mí una obediencia, implica a mí en despertar día a día esa llama del fuego de la adoración. Lo vemos en 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. 2 Timoteo capítulo 1, verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Avive, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Es mi responsabilidad avivar el fuego del don. ¿Cuál es el fuego que yo tengo que avivar? Es el fuego del Espíritu Santo. El don de Dios es el Espíritu Santo. Jesús le dice a la samaritana, si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, que es una vida eterna, que es una identidad con Dios, que es darte la imagen de Dios, esos ríos de aguas de vida que salten para vida eterna, tengo que avivar ese don que está en mí. Por lo tanto, ya mi vida de adoración es una constante. No tengo que yo decir, bueno, hoy voy a tomarme 5 minutos para adorar a Dios. Vamos a tomar en la reunión, vamos a tomar 10 minutitos para cantar y adorar a Dios. Mi vida se transforma en un adorador constante. Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es, ¿qué? Vuestro culto racional. ¿Cuál es nuestro culto? ¿Lo que estamos haciendo ahora? Sí, es parte. Pero aquí dice que mi culto racional es presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Eso es adoración. Por eso que cuando iban a adorar al templo, cuando iban a adorar en el tabernáculo, era un sacrificio. Y entonces yo tengo que presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque los sacrificios que tenían que presentar en el templo, en el tabernáculo, tenían que ser sin defecto, sin un problema físico, el cuerpo. Por lo tanto, aquí un sacrificio tiene que ser vivo, tiene que ser santo, o sea, apartado, y tiene que ser agradable a Dios. No podíamos presentar un sacrificio que era desagradable a Dios porque Dios no lo tomaba en cuenta y Dios se enojaba en el antiguo pacto si presentamos algo que estaba enfermo, que estaba gordo, que estaba deformado, que tenía algún defecto.
Entonces aquí Pablo nos dice, nosotros todos los días presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Por lo tanto, cuando yo me reúno, me congrego en la iglesia, nos congregamos y nos reunimos, yo ya no vengo a adorar, ya estoy adorando. Cada mañana, cada tarde, cada noche, yo presento mi vida al Señor en adoración, en gratitud, como un sacrificio vivo, santo, apartado y agradable a Dios. Y eso tiene que ver con mi identidad en Dios, quién soy realmente, tiene que ver con apartarme del pecado, del mundo, de las cosas que niegan, que, que desvían de la verdad de Dios. Y agradable tiene que ver con la fe. Lo que yo hago, lo hago por fe. No porque lo que yo voy a hacer va a agradar a Dios. Lo que hago, lo hago porque creo. ¿Quién soy por lo que Él ha hecho en mi vida? Yo soy ahora un hijo de Dios, me identifico con Él. Yo sé quién soy. No interesa lo que diga la gente, lo que opinen los demás. Yo no me identifico como pastor. Yo no me identifico con un cargo, no me identifico con el dinero, no me identifico donde vivo, me identifico con mi Dios, quien se ha dado para mí, quien me ha dado su identidad, quien ha puesto de su espíritu, quien se ha dado a conocer. Y como yo ahora conozco, yo le pido a Él agua viva. Yo le pido el don a Él. Yo avivo el don que Dios me ha dado. Yo estoy constantemente en sacrificio delante de Él, pero no un sacrificio doloroso, es un sacrificio vivo, santo, agradable. Me entrego a Él, adoro a Él, me rindo a Él, estoy renunciando a mi vida para ser para Él un instrumento, un hijo, un miembro de su cuerpo, un templo, su morada, su casa. Esa es la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Es a quien yo entrego mi vida y inclino mi vida. ¿Recuerdan cuando Jesús en el desierto, el diablo lo tienta y le dice en una de esas tentaciones, mira todos los reinos de la tierra, yo te los doy porque a mí se me han entregado y yo se lo doy a quien quiero, y yo te lo doy si postrado me adoras. ¿Por qué le hace esa tentación a Jesús? Está siendo tentado Jesús en su identidad. ¿Crees que eres el Hijo de Dios? ¿O tal vez tienes dudas? Si tienes dudas, si tal vez no te identificas con tu Dios, bueno, yo te puedo entregar lo que tú anhelas, lo que tú quieres, si me adoras. ¿Qué es adorar? No era que Jesús se postraba y le decía, ay, buena serpiente, buen Satanás. Bueno, sí, tú eres ahora a quien creo. No era una postura, era que Jesús tenía que identificarse con Satanás, tenía que servir a Satanás, tenía que vivir para él, tenía que tener su vida rendida a él.
como muchos hoy viven, entregados, viviendo para Satanás. Adoran las riquezas, adoran la fama, adoran el tener reconocimiento, adoran tener el poder, y para obtener todo eso tienen que adorar a Satanás. ¿Cómo lo adoran? Con lo mismo que Dios pide, presentando sus cuerpos en sacrificio vivo, apartado para Satanás, y que tienen que agradar a Satanás. Claro, lo puedo llevar esto a los que son realmente sacerdotes de Satanás, que hacen sus sacrificios, que viven, brujos, hechiceros, sus propios profetas. Pero hoy día encontramos mucha gente que adora a Satanás abiertamente, ya sea con, bueno, no voy a entrar en detalles, pero tenemos a los músicos, tenemos políticos, tenemos gente en las iglesias que presentan su cuerpo, su vida en servicio a Satanás por dinero, por fama, por poder. Yo te doy y ellos le dan. Así funciona. ¿Qué dice la respuesta de Jesús? En Mateo 4:10. Mateo 4:10, Jesús le responde: vete, Satanás, vete, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Todo este mensaje que Jesús le da a la mujer samaritana, que parece ser como algo wow, teológico, difícil, era el pan de cada día para ellos. Era la disputa constante que ellos tenían entre samaritanos y judíos, dónde adorar, a quién adorar. Entonces ella comienza a entender el mensaje de Jesús, comienza a ver quién es Jesús, el cambio que Jesús estaba trayendo a la vida de ellos como samaritanos rechazados, como que no eran dignos, como que Dios solamente se fijaba en el pueblo de Israel, como que ellos no tenían esperanza, entonces ellos crearon su forma de culto. Dios trata con la mujer samaritana para enseñarle quién es Dios, cómo Dios la buscó a ella. Y le trae una revelación que ni siquiera al pueblo de Israel Jesús se la había dado. Como diciendo, yo vine a buscar lo que se había perdido. Porque el Padre busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. No importa si eres samaritano, eres judío, eres chileno, eres argentino, eres de Estados Unidos, de Europa. Él busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, aquellos que van a nacer de nuevo, que se identifican con Dios, que tienen una identificación, que conocen a su Dios y le adoran y entregan su vida en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Dejó los cántaros de agua, se fue a la ciudad y les predicó a todos acerca de Jesús. Y dice que creyeron muchos, pero más creyeron aquellos que oyeron hablar a Jesús directamente, porque Jesús se quedó 2 días allí. La enseñanza es que Dios no quiere religiosos, Dios no quiere denominaciones, a Dios no le interesa
qué rama teológica estás creyendo, si eres de Calvino, si eres de Lutero, si eres del otro, de aquel, aquí, allá. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Sea samaritanos que creen que hay que adorar en el monte de donde estaba Jacob, el pozo de Jacob, o ya sea judíos que creen que hay que ir al templo de Jerusalén a adorar. Eso no interesa para el Padre. Al Padre le interesa a aquellos que se inclinan, que saben quién es Él, que creen en Él y rinden su vida a Él. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eres ahora un esclavo, un siervo de Dios. Y como cantábamos recién en la canción, es ligera, Jesús le dijo, lleven mi carga, que es ligera mi carga. Es fácil mi carga. Eso nos habla de identidad con Jesús, de saber quién soy. Y no interesa lo que ocurra a mi alrededor o en mi vida personal. Yo debo ser un adorador. Un adorador no es quien canta. Un adorador no es el que dirige una canción de adoración. Un adorador es alguien que está constantemente viviendo para el Señor, que sirve al Señor, que obedece al Señor, que se sacrifica, ya no yo, sino Él en mí. Alguien que aviva todos los días el fuego del don de Dios. Yo no sé si han escuchado, visto acerca de lo que está ocurriendo en la universidad en Estados Unidos, en Kentucky. Bueno, siempre están los que critican, los que no critican, los que hablan, los que opinan, lo que sea. No interesa. Lo importante aquí es que en una capilla de una universidad, cuando van a un devocional, que es todos los miércoles en la mañana, se hace un devocional para los estudiantes que quieran ir, es como cuando uno va a un hospital, una clínica, que hay una capilla, que para la gente si quiere ir a orar, a rezar. Bueno, aquí hay una capilla donde los estudiantes van a oír un mensaje, un devocional, un mensaje corto, están en una hora, y luego se retiran para ir a estudiar. ¿Qué ocurrió? Dan un mensaje, el que da ahí, el que está, diríamos, el capellán, lo llamaríamos, o el que está como pastor para enseñar en la universidad, da un mensaje relacionado con Romanos capítulo 2, habla del pecado, habla de esto. La gente va hacia adelante, comienza a arrepentirse de sus pecados, pedir perdón, reconciliarse con Dios, y comienza a vivenciar la gente una presencia de Dios que no lo podían explicar, y comenzaron a llorar, comenzaron a arrepentirse, había un arrepentimiento genuino, y comenzó a venir la gente porque escuchaba eso. Luego se retiró, dice que el que dio el mensaje se retiró, se fue como normalmente lo hacían todos los miércoles, pero dice que él estando fuera, él sentía en su corazón que debía volver, que tenía que estar allí, porque algo estaba ocurriendo, porque no era normal que los estudiantes, los jóvenes, pasaran al frente sin que se pida que pasen al frente, arrepentidos, orando, adorando a Dios, y se comenzó a llenar el lugar, y se comenzó a llenar, y venían, y no pararon hasta el día de hoy. Día y noche, día y noche, día y noche, adorando, orando. Entonces las otras universidades, muchas cristianas, comenzaron a ir, a hacer filas, a llegar, y los que, bueno, los que yo he escuchado en su testimonio de la presencia de Dios,
de adorar, de llorar, de rendirse, de buscar. Y es constante, constante, constante y no para. No hay un músico conocido, no hay una alabanza reconocida que puedan llamar la atención, no hay pantalla, no hay nada, no hay nada. Si ustedes ven la imagen, busquen en YouTube, se está transmitiendo en vivo también, ustedes van a ver que no hay nada espectacular. Simplemente la gente no se va. La gente está allí. La gente canta espontánea, una canción espontánea, otros van a orar, otros adoran, otros no hay un pastor reconocido, no es la unción del apóstol Alberto Ricciotti, no. No es más que la gente adorando a Dios en ese lugar. Nada más. Algo sencillo. Algo que debiera ocurrir en nuestras vidas todos los días. De agradecer, de adorar, de cantar, de servir a Dios, de hablar de Él a los otros, de ser el mejor empleado en mi empresa, el ser bueno, dadivoso, gozoso, alegre, rendido al Señor, oír su voz, estar atento a su palabra, el darle gracias, el orar por el otro, el hablar del Señor Jesucristo, de las buenas noticias, el saber ser guiado por el Espíritu, es un avivamiento constante en mi vida, que no tiene que ver con un lugar, tiene que ver con mi vida. Este es el templo, aquí mora el Espíritu Santo. Y yo debo ser un sacrificio vivo todos los días. Yo debo avivar el fuego del don de Dios en mi vida. No puedo yo permitir que la angustia, la depresión, la amargura, los problemas, las situaciones roben ese fuego del Espíritu Santo, que es un don, que es un regalo, esas aguas de vida eterna que fluyen dentro de mí, que saltan para vida eterna. El brillo de la presencia de Dios tiene que estar reflejado en mi rostro, las palabras que yo utilizo, una vida de adoración constante. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No es un momento. Ay, sentí la presencia de Dios en este momento de oración, en la reunión, maravilloso. Fui a mi casa y sigo mi vida normal, natural, discutiendo, peleando, haciéndome problemas por aquí, problemas por el otro, que mi jefe, que mi marido, que mi esposa, que mis hijos, que el vecino, que el presidente, que el país, que la situación económica, que ahora, que esto. No. Hemos sido engañados porque no hemos tomado en cuenta lo que significa realmente un adorador en espíritu y en verdad. Lo hemos pasado de largo. Yo, por lo menos, soy el primero. Como que esto lo relacionamos a un momento de adoración. Ah, yo le voy a adorar a Dios en espíritu y en verdad, y voy a cantar, y voy a danzar, y me voy a tirar al piso, o me voy a arrodillar. Es un momento de adoración maravillosa. Y sí, ha ocurrido, lo he vivido, pero yo estoy viviendo esa experiencia todo el tiempo. Estoy con ese fuego del Espíritu Santo avivado todo el día. Ese es el mensaje. ¿Qué hizo la mujer samaritana? Corrió, predicó, produjo un avivamiento en la ciudad. La que era rechazada, la adúltera, la fornicaria, la pecadora, la que se avergonzaba de salir a buscar agua con los demás, no querían que la vean, no querían que la acusen, no querían que la señalen con el dedo. Hoy esa mujer
está ahí sirviendo, predicando, anunciando, preparando la ciudad para oír el mensaje de salvación de Jesucristo, y dice que toda la ciudad oyó el mensaje de Jesús y creyeron, y ella estaba con gozo, y estaba con alegría, cambió su vida. No tuvo que ir a Jerusalén, no tuvo que ir a pedir que el rabino, el sacerdote le habla, le imponga las manos, que le unjan, que le hagan. No, no, no. Solamente ella creyó, tomó la palabra de Jesús, creyó al agua de vida y ella fue y derramó esa agua sobre los demás. Qué hermoso es que nosotros en este tiempo de sequía espiritual, de aguas contaminadas, de una vida vacía, seca, materialista, egoísta, vanidosa, donde vemos cómo se adora y se sirve a Satanás, nosotros realmente entremos en esta corriente de aguas vivas para estar verdes, vigorosos, fuertes, dar frutos, que el fuego, la sequía, el hambre, las necesidades no nos ahoguen, que el fuego no nos queme, que el agua no nos ahogue, que las situaciones, lo que ocurra, no apague el fuego del don de Dios que ha sido puesto en nosotros. Porque el Padre busca a aquellos que le adoran en espíritu y en verdad, porque es necesario vivir una vida en el espíritu y en verdad. Entonces, si yo avivo constantemente cada día esto, mi vida es transformada, mi vida es cambiada todos los días. Así que, hermanos, espero que este mensaje, hay mucho por hablar, porque Jesús trajo a luz muchas cosas, pero quería centrarme en que fuimos llamados a ser adoradores en espíritu y en verdad, todo el tiempo de nuestra vida, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y no tiene que ver con solamente tomarme un tiempo. Voy a adorar una hora, me voy a apartar a adorar. No, no, no es solamente eso. Eso sí es parte de mi adoración, es parte. Es hermoso, es maravilloso, pero constantemente mi vida es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, donde esté trabajando en la casa, en un negocio, donde yo me mueva, mi vida de adoración. Al Señor, mi Dios, adoro y a Él solo le sirvo. Porque yo sé quién soy, quién es mi Dios, le conozco porque Él se ha revelado, se ha dado a conocer a mi vida, y yo sé que Él es poderoso, que Él es maravilloso, que Él es un Padre amoroso, que Él me ha perdonado, que Él me ha limpiado, que me ha redimido, que me ha hecho parte de Él. Por lo tanto, ahora mi vida va a ser rendida completamente a Él para servirle, agradarle, ser útil. Y yo tengo que reflejar la vida de Cristo, así como Cristo reflejó la vida del Padre. Que nos sintamos parte unos con Él, no que somos alguien lejos de Dios. Somos uno, somos parte de Él. Por lo tanto, mi vida se transforma en un verdadero adorador. Cerremos nuestros ojos, que el Espíritu Santo nos dé
esa convicción como lo hizo con la mujer samaritana, de que realmente necesito ser un adorador. Amén. Necesito de Él, necesito de la fuente de vida y vida eterna. Necesito de su espíritu, necesito de su luz, de sus aguas, aguas que son vivas. Y lo único que hacen es derramar sobre mí esa vida eterna. Señor, en esta tarde queremos agradecerte por esta salvación tan grande que nos has dado por medio de Jesucristo, pero también gracias por la mujer samaritana que nos muestra cómo tú transformas una vida de ser un árbol seco, un árbol sin vida, sin hojas, sin frutos. Cuando el agua viva toca ese cuerpo, toca esa alma, ese espíritu, Señor, la transforma en un árbol fructífero, verde, frondoso, fuerte, que lleva frutos para tu gloria. Señor, como dijo la mujer samaritana, dame de esa agua, dame de esa agua. Y Señor, nosotros hemos recibido esa agua porque hemos creído en quién es Jesucristo. Hemos creído en ti y te pertenecemos, fuimos comprados, somos tuyos, Señor, en este día. Quiero avivar el fuego del don. Quiero traer leña al sacrificio. Quiero traer más leña, ir a tu presencia, ir a ese monte a buscar la leña y prender el fuego y mantener el fuego encendido para que no se apague nunca. Día, tarde y noche, tener el fuego del Espíritu Santo, del don que tú has puesto en mí, avivado constantemente, que no sea solamente un momento, una tarde, una noche, una mañana. No, Señor, cada día, todo el día, avivando el fuego, trayendo leña, haciendo el sacrificio, rindiendo mi vida a ti, entregado completamente a ti, para que el Espíritu Santo sea aquel que da vida a mi espíritu y poder ser aquellos que traen luz en medio de la oscuridad. Señor, poner la mirada en ti, tomarme de tu mano, confiar plenamente en ti, Señor. Ayúdanos, ayúdanos en este tiempo a no ser cristianos secos, a no ser cristianos apagados, a no ser cristianos que humean, a no ser cristianos, Señor, que adoran en un solo lugar, creyendo que la apariencia de adoración es la verdadera. No, Señor, queremos ser verdaderos adoradores, que te adoran en espíritu y en verdad, porque tales adoradores es lo que buscas tu Padre, y que yo pueda estar encendido constantemente, avivado constantemente en tu presencia, en el fuego del Espíritu Santo, en la verdad de quién es mi Dios, de quién es mi Salvador, de quién es mi Señor, porque a Él solo adoraré y a Él solo voy a servir. Padre, nos despojamos en esta hora de todo peso, de toda carga, de toda ansiedad, de toda preocupación. Nos despojamos, inclinamos nuestras vidas ante ti para que tu presencia nos llene desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, y poder gozarnos y alegrarnos y vivir para ti, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza a ti, Señor, todo el honor, porque solamente tú eres digno, digno
digno. Nos postramos, nos rendimos, te adoramos en esta hora, Señor. Toca nuestras vidas, toca nuestras vidas. Libra nuestra alma de ataduras, de tristeza, de amargura, de miedos. Que nuestra alma reciba la paz, el gozo que viene solamente de ti. Padre, gracias por estar con nosotros. Gracias por la iglesia. Gracias por la congregación. Que podamos a partir de hoy, Señor, congregarnos con el fuego del Espíritu Santo. Que cuando nos veamos, nos gocemos, nos alegremos, cantemos, dancemos, oigamos tu voz y lo hagamos en el Espíritu y en verdad, Señor, donde tú te puedas pasear y moverte en medio nuestro, haciendo milagros, maravillas y prodigios en el nombre de tu Hijo Jesucristo, llevándote toda enfermedad y toda dolencia en medio de la congregación y que tú seas exaltado en medio nuestro y te sirvamos a ti de todo nuestro corazón. Padre, gracias, gracias, gracias. Cuán hermoso es habitar los hermanos en armonía, unidos, porque allí tú envías bendición y vida eterna. En el nombre de Jesús, Señor, haz que esta palabra pueda ser tomada por mi espíritu, mi entendimiento, y pueda ser aplicada no por el intelecto, sino aplicada por la sabiduría, el conocimiento del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Amén y amén, Señor, amén.